Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. Tengo que reconocer que me ha impactado el resultado de las encuestas que se publican en la Argentina sobre las candidaturas, los binomios que ya se están conformando, los dos más importantes ya consolidados y que pugnarán por la próxima presidencia, elecciones el 27 de octubre. Pues el resultado de esas tres encuestas le dan el triunfo a los Fernández. En realidad es la candidatura de Cristina Fernández disimulada con Alberto Fernández en la presidencia y ella en la vicepresidencia. Una jugada interesante para primero protegerse. Se protegió de ir a la cárcel con la senaturía y ahora no quiere poner en riesgo su candidatura, más bien garantizarla, y no hay mejor sitio que la vicepresidencia, y pone a un allegado suyo a la presidencia, Alberto Fernández, los dos Fernández. Y en las tres encuestas, este binomio del kirchnerismo se impone frente al binomio de Mauricio Macri, que busca la reelección. Mauricio Macri también hizo una jugada interesante al poner como vicepresidente a Miguel Ángel Pichetto, el presidente del Senado, peronista. Pero es que en la Argentina todos son peronistas. Al final de cuentas, Mauricio Macri, que no era peronista, ahora intenta liderizar una fracción del peronismo arrastrado por Pichetto, mientras que los Fernández esperan imponerse en todas las fracciones del peronismo, aunque en la elección de senadores y diputados parece predominar la cámpora, es decir, esta fracción casi paramilitar impuesta por el kirchnerismo durante la gestión de Cristina Kirchner y antes de su marido. ¿Qué es lo impactante? ¿Cómo es posible que con 12 procesos por corrupción la mitad de la Argentina continúe detrás de Cristina Fernández? Es decir, que la mitad de la Argentina le permita volver al poder. Este aplauso sonoro a la cleptocracia, es decir, a gobiernos que han asaltado, han pauperizado al pueblo, pero que el pueblo sigue aplaudiendo esa gestión, casi recordándola con nostalgia y pidiendo que vuelva Cristina. Las encuestas le dan una ligera recuperación a Mauricio Macri, pero en las tres encuestas no le alcanza para empatar a Cristina Fernández. Hay una distancia significativa de 8 o 5 puntos, dependiendo la encuesta, lo que significa que se abre la posibilidad que Cristina Fernández, en esa posición tan cómoda de vicepresidente, pueda ganar en primera vuelta. Esta es una lección importante que creo que los bolivianos y los que dirigen la política en Bolivia tendrían que aprender, tendríamos todos que aprender. No es bueno que nos gobierne un ladrón, no es bueno que nos gobierne alguien que saqueó el país de manera descontrolada, desmesurada. No es bueno que nos gobierne alguien vinculado al narcotráfico o que cerró los ojos para el apogeo del narcotráfico, que es lo que ocurrió en la Argentina. La Argentina ha pasado
a estar entre el top 10 de los más corruptos, es decir, entre los 10 más corruptos del planeta. Se estima, a grosso modo, que solo en coimas por obras públicas en el gobierno de Cristina, los coimeros se han beneficiado de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, que no es que han salido de la nada, son 10.000 millones que han salido del pueblo argentino, que representa la miseria del pueblo argentino. En el caso de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, no es una hipótesis, no es una denuncia al aire, sino que pues hemos visto, nosotros desde afuera, pero ellos en primera fila de este escenario lamentable, pues los maletines que se lanzaban hacia un convento, ¿no? Maletines con millones de dólares. Encontraron en cajas fuertes que la hija de Cristina, 26 años, había alquilado en bancos. Le encontraron a la hija de Cristina casi 5 millones de dólares, 4.600.000. Encontraron en la Cámpora, que era un local del kirchnerismo, y cerca, esta casa de cambios, ¿no?, que recibía los bolsones de la coima y que los contaba, un video que se publicó, un video histórico que dura horas y horas, meta a contar los billetes, meta a contar los dólares, en fin, 12 procesos por corrupción y todo su entorno, Julio De Vido, su mano derecha, metido en múltiples delitos. No hay todavía una sentencia, pero las pruebas han sido contundentes y ampliamente difundidas. Y a pesar de esto, casi la mitad del electorado argentino está pidiendo que Cristina Kirchner vuelva al poder. No le importa que saqueó no medio país, sino el país entero. No tiene importancia. Y entonces, la reflexión para todos tenemos que pensar cómo es que esto puede ocurrir. Pienso que hay 3 factores. El clientelismo como política de gobierno. El clientelismo, pues, es esta oferta de favores a cambio de los votos. Todos los gobiernos, de una u otra forma, los gobiernos anteriores al populismo, también han practicado el clientelismo. Partidos que iban con una botellita de aceite, con una camiseta, a los pueblos más empobrecidos, y eran llevados en hombros, los candidatos eran llevados en hombros a cambio de esa botellita de aceite o medio kilo de azúcar, en fin, era el clientelismo. Bueno, hay un clientelismo mayor, la oferta de trabajos, de pegas, que fue una norma en nuestro país y en todos los países, ¿no? Si yo apoyo a fulano, lo apoyo para que después me dé pega, le dé pega a mi hijo. En fin, no es gratis ese apoyo político, eso se llama clientelismo. En nuestro país es una política de Estado, y creo que en el kirchnerismo también fue una política de Estado. Cuando Evo Morales, ahora último, en plena campaña, va a la localidad de Morochata, Cochabamba, y antes estuvo en Caranavi, y en ambas localidades dice: bueno, si me dan el 100% de los votos, les voy a hacer las obras que quieran. Esto es cambiar votos por obras. Esto es un delito grave, pero es la esencia del clientelismo al que me refiero. Nadie va a sancionar a Evo Morales, y si sancionan con una multa, Evo Morales la paga
tranquilo. ¿Por qué? Porque a través de este clientelismo él se va a quedar con el poder y seguramente hará cosas peores, ¿no? Ya en la medida que se acerque la fecha electoral, usted verá esta oferta de favores, esta política demagógica a cambio de votos. Lo importante es obtener los votos para perpetuarse en el poder. Cuando esto se vuelve política de Estado, ¿no? Política de Estado, ¿por qué? Porque usted no tiene derechos, lo que usted tiene son favores, ¿no? Usted no es un ciudadano que exige sus derechos. Señor presidente, hágame una escuela. No, hay que ponerse de rodillas. Por favor, jefecito, papacito, patrón, hágame una escuelita, por favor, le vamos a dar nuestros votos. Y encima, por poner en ridículo al presidente, meten preso al director y a la profesora. No somos ciudadanos que tenemos derechos. Exijo una escuela en mi pueblo. No, usted exige, va a la cárcel. Aquí hay que ponerse de rodillas y pedir favor. Aquí hay que darle el 100% de los votos, porque el 90% no es suficiente para obtener una obra que es un derecho de los pueblos, porque no sale del bolsillo de los presidentes o de los candidatos, sino que sale de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, los que pagamos impuestos, claro está. Pero a eso se suma esta red de clientelismo, es una red parecida a la de las mafias. En la Argentina se puso en evidencia como ejemplo, como botón de muestra, lo que ocurría en Jujuy con Milagro Sala, una kirchnerista a la que le dieron muchísimos recursos para obras sociales, entre otras viviendas. Milagro Sala no hizo las viviendas, se quedó con los millones y millones de dólares, pero en su entorno creció una red en los que esos millones y millones se distribuían de a poquito, desde los guardaespaldas, la mafia que la seguía, ella misma hacía los favores políticos y la gente tenía que organizarse, apoyar, salir a las marchas, en fin, si quería que le llegue algún peso de Milagro Sala. Le estaban robando su casa y la gente seguía apoyando, y la sigue apoyando, no es que es en pasado, la sigue apoyando con la esperanza de que de repente ella le suelte unos billetitos. Bueno, en nuestro país hemos tenido una Milagro Sala que se llama Melba Hurtado. Al hijo de Melba Hurtado lo masacraron en la 8ª marcha indígena. No le importó, pero ¿cómo le va a importar? Evo Morales del Fondo Indígena le regaló $3 millones. No le regaló Evo, le regalamos todos, nos saquearon a todos para regalarle a ella $3 millones. Estuvo unos mesecitos en la cárcel, salió y sigue disfrutando los 3 millones. Y los 3 millones, se queda con el grueso y una partecita la distribuye en el entorno que recibe sediento, ¿verdad? Que le gotee un dolarcito que otro dolarcito. Entonces, claro, hay estas redes que tienen que ver en la Cámpora, en la Argentina o en el MAS, en estas organizaciones que son las organizaciones sociales, que están, pero que les llueve la plata, les llega la vagoneta 4x4, les llega el local sindical, les llega plata en efectivo para hacer campaña, para disfrutar del buen vivir, ¿no? Del buen vivir. Ese clientelismo que tiene la otra cara, la coerción. Si no votas por mí, no te voy a dar nada, ¿no? Entonces, la gente está en contra de la pared. Yo necesito una pilita de agua potable en la comunidad. Yo necesito que llegue la luz, necesito que llegue el internet, necesito esto, necesito lo otro.
Yo como dirigente quiero mis privilegios, quiero mis viáticos, quiero viajar, entonces tengo que estar en la disciplina dentro de esta organización, pero está claro, al servicio del jefe. Ahora, el jefe roba, ¿qué me importa? La cuestión es que a mí me llegue esto poquito, que de lo contrario no me llega. Y al mismo tiempo veo que si me opongo al jefazo, si me opongo al kirchnerismo, me van a dar con todo, me van a procesar, me van a meter preso, si es que no me van a matar. El otro factor, además del clientelismo, que ha sido parte de estos gobiernos, tiene que ver con la política populista, es decir, el populismo en la economía. En la Argentina, Cristina Kirchner desarrolló una política de subvenciones que ya venía de gobiernos anteriores, solo que la profundizó, solo que no hizo nada para contener el efecto tremendo en la economía. Las subvenciones estuvieron tremendas, bárbaras, mientras había auge en la economía, mientras llegaban dólares por cantidades, porque habían precios extraordinarios de la soya, precios extraordinarios de todos los productos que la Argentina exportaba, además del petróleo, pues había plata para las subvenciones. Cuando este dinero de las exportaciones empezó a acabarse porque cayeron los precios, no había con qué financiar las subvenciones. Pero igual la factura de luz que llega a las familias es una factura de luz baratísima, regaladísima, subvencionada por el Estado, subvencionada por el gobierno. Como le digo, eso funciona mientras hay dinero en abundancia a consecuencia de los precios internacionales. Pero cuando esto se acaba, quien paga la luz es el gobierno, no el usuario. Entonces el usuario está contentísimo. Si se roban medio país, pues ¿qué le importa? A él le llega una factura de luz que la puede pagar, que le alcanza para pagar. En Venezuela la gasolina es gratis. La gasolina se regala, no hay cómo pagar la gasolina porque no hay moneditas. Es gratis, gratis. Lo que se paga es una propina al que trabaja en el surtidor de gasolina. No hay forma de pagar la gasolina de tan barata que es. Ya me imagino cuando venga un próximo gobierno y quiera arreglar la situación económica de Venezuela y la gasolina en Venezuela cueste $3 el litro, $5 el litro. Habrán manifestaciones pidiendo el retorno de Maduro, que quieren la gasolina gratis otra vez. Pero es la gasolina gratis, es la subvención son estas subvenciones de la luz, del transporte, de la luz, del agua, etcétera, etcétera, lo que llevaron al borde del precipicio a la Argentina y al precipicio más profundo a Venezuela. Entonces, claro, hay déficits que no se pueden pagar y esos déficits estallan poniendo en una crisis aparentemente sin salida, porque tiene que ver con esas subvenciones. O acabas con las subvenciones o llevas al país al despeñadero. Y ese despeñadero se llama inflación, y se llama recesión, y se llama falta de inversión nacional y extranjera, porque ¿quién puede invertir en un país en medio del caos? Nadie va a invertir en un país en medio del caos, salvo los narcos, salvo la delincuencia, etcétera, etcétera. Bueno, el tercer factor es la solución a esta crisis, ¿no? De repente, en contra de la corrupción y en contra de la crisis económica, han surgido en nuestro continente dos opciones. Frente al kirchnerismo y la evidente corrupción, ha surgido el macrismo. Y en el Brasil, frente a la corrupción de Lula, ha surgido Bolsonaro. Otros factores también. Pero esencialmente,
estalló la crisis, pero estalló la crisis en forma de corrupción, que no ha sido el único factor que ha generado la crisis, el que se robaron medio país o el país entero. No, tiene que ver también con la política populista en economía, tiene que ver con este clientelismo, regalar viviendas, regalar de todo, cuando al final de cuentas no se puede financiar tanto regalo. Pero la corrupción fue el factor por el que cayó el kirchnerismo y porque cayó Lula. Con estas alternativas que son distintas. Macri no es lo mismo que Bolsonaro, pero bueno, a Macri le tocó resolver la crisis, intentó tomar el toro por las astas y claro, para llenar el hoyo financiero que había dejado Cristina, se alió al Fondo Monetario Internacional, créditos acá, créditos allá, pero el hoyo resultó ser un hoyo más grande de lo calculado, más grande. No tan infinito como Venezuela, pero es la segunda crisis más grande del continente y está claro que Macri no lo ha resuelto. Macri tuvo la virtud de frenar, de impedir que Argentina caiga en el despeñadero, pero que esté en una crisis brutal, y que no se resolvió, Y bueno, desde el punto de vista de la gente, decir, pero Cristina se robó el país. Sí, pero la factura de luz yo la podía pagar. Pero dejó un déficit impresionante, esa es la razón de la crisis. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Con Cristina yo podía pagar la factura de luz. Ahora no me alcanza el sueldo, no me alcanza la pensión para pagar la factura de luz. Y esa parece ser la lógica. La lógica no es los intereses del país. El país es uno, ¿no? Uno quiere gobiernos que salven al país, pero empezando por uno, por la familia de uno. El país no es un abstracto, es la gente. Entonces, cuando Macri dice, pero es que la crisis económica, los factores, la macroeconomía, ¿a quién le importa? La gente lo que busca es la resolución de su bolsillo. Si la gente tiene trabajo, si la gente tiene cómo vivir, y entonces recuerda, cuando Cristina, la factura de luz era baratísima, el boleto del metro yo podía ir en metro, ahora tengo que caminar, no tengo plata para el metro. Esos son los factores absolutamente dramáticos y que se juegan en esta elección. Tendremos una segunda vuelta del populismo en otras condiciones, ya sin la bonanza. El populismo es solo posible con bonanza. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Va a devolver la factura de luz anterior si sube? ¿Va a rebajar las facturas de luz, del transporte, todo? ¿Y con qué la va a financiar? Salvo que es la parálisis de esos servicios, porque no hay con qué comprar repuestos, no hay con qué hacer el mantenimiento como en Venezuela. Lo de Bolsonaro es más grave, ¿no? Porque Bolsonaro en 6 meses ya ha cambiado 4 ministros, su hijo está en un escándalo terrible de corrupción, es un gobierno militar, muchos creen que Bolsonaro es un títere de los militares, pero la verdad que en economía no da pie con bola. Es un gobierno que, a diferencia de Macri, que tiene un partido estructurado, etcétera, etcétera, Bolsonaro es la improvisación. Entonces, yo no tengo duda de que si habrían elecciones nuevamente, 6 meses después del ascenso de Bolsonaro al poder, no tengo dudas de que el PT de Lula volvería a plan alto. Queda claro para mí como conclusión que la opción al populismo es muy importante, no es cualquier opción. Y segundo, que esa opción tiene que hacer alguna política inteligente en materia económica
que ponga en primer lugar a la gente antes que la solución macroeconómica que tanto interesa a los economistas a los que la política no les interesa nada. ¿Es posible defender los intereses del pueblo y al mismo tiempo resolver el déficit político, el déficit fiscal, el déficit comercial, todos los déficits habidos y por haber? Pues es donde se espera que la inteligencia de los políticos, de los candidatos funcione. Pero si no lo hace, mire lo que está ocurriendo, ¿no? Cristina todavía encabeza las encuestas, todavía falta para la elección, las encuestas son encuestas y no sabemos si Macri logre con alguna política, no sé, que como el mago que saca del sombrero los conejos y los pañuelos interminables, también encuentre una solución que pueda al menos empatar o al menos ir a una segunda vuelta con Cristina Kirchner. Para Brasil todavía falta un tramo largo, pero ya se nota, ¿no?, en comentarios, etcétera, que muchos auguran que Bolsonaro ni siquiera va a terminar su gestión presidencial, lo que significaría un respaldo, un apoyo a la posibilidad de el triunfo nuevamente en una segunda vuelta del populismo o que el populismo se quede, como sería el caso de Bolivia. Con estos tres factores, ¿no?, el clientelismo, la política populista. Por ejemplo, en nuestro país se sabe que el dólar y la gasolina están subvencionados y que muchos dirán no hay subvención al dólar. Sí, pero cuando el dólar no se mueve, lo concreto es que hay una política que desfavorece las exportaciones y favorece las importaciones y que esa es también parte del populismo económico. El congelamiento del precio de la gasolina, que se sabe está generando un déficit enorme que no sabemos hasta cuándo lo van a poder sostener. El gobierno no le importa, lo que le importa es mantenerse en el poder y para eso va a hacer cualquier cosa, cualquier cosa. La conclusión es que no es fácil deshacerse del populismo, que a la gente no le importa si el presidente es narco, ladrón, realmente a mucha gente, no a toda, pero al 50% no le está interesando, porque lo que le está interesando, y eso es razonable, es su propia economía, es su propio bolsillo. Y claro, en campaña electoral, este va a ser uno de los factores que va a determinar en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia y en todas partes quién gana las próximas elecciones. Muchas gracias por haberme escuchado. Con otro informe estaré con ustedes mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.